son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Dice, paz sea sobre quién, hermanos, sobre Israel. Vamos a orar. Dios, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, y la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de estar en este lugar, Señor. Gracias por el corazón de cada hermano, Señor, que puso poder venir en este día domingo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder cantarte, Señor, con gozo y con alegría. Ahora, mi Dios, danos un buen corazón, mi Dios, para poder recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Habla, mi Dios, a nuestras vidas. Por favor, Padre, que tu Santo Espíritu se reúna con nosotros en esta mañana. Y aún, mi Dios, perdona todos nuestros pecados, toda falta, Señor, que nuestro pecado no sea estorbo para poder ser edificados, mi Dios. Te ruego, Padre, que hagas tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, por nuestro pastor en el lugar donde está, mi Dios, que pueda ser de bendición. Úsalo, Padre Celestial. Llénalo de tu gracia, llénalo de tu poder, Señor. Y, Padre, en la tarde, Señor, pueda estar de regreso aquí, Señor, en este lugar, mi Dios. Gracias. Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero tomar, hermanos, ¿verdad? Este pasaje, este salmo, que debería de ser, hermanos, yo creo que una convicción para cada cristiano. Cristiano que tal vez tiene un poco más de medio año, que ha estado alimentándose a través de la palabra de Dios, que ha sido, hermano, salvo y que ha tomado la decisión de venir a la iglesia y buscar de Dios. Dice el salmista de esta manera, que los que confían en ¿quién, hermanos? En Jehová, son como el monte de ¿qué, hermanos? De Sión. Hermano, en esta mañana quiero preguntarle, ¿en quién tiene su confianza? ¿En qué realmente confía? Lamentablemente, ¿verdad? A veces como cristianos venimos a la iglesia, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, pero a veces estamos pensando en otras cosas que ni siquiera estamos poniendo atención al mensaje de la palabra de Dios. Y en cierta manera, hermanos, cuando uno viene confiado, cuando uno viene deseoso de escuchar la palabra de Dios, yo sé que a veces hay interrupciones, pero trata de poner la atención posible para su vida, porque hay algo que Dios tiene preparado para usted. Y en cierta manera, hermanos, a veces van a venir problemas, a veces van a venir dificultades, y es por eso, hermano, que no debe de tener en poco o tomar en poco la palabra de Dios y perder la atención hacia lo que es el mensaje de la palabra de Dios, hermano, porque en algún punto, en algún momento, Dios va a tocar su corazón, Dios va a hablar, hermano, a su corazón. Y de hecho, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántos de aquí, hermanos, tratan de escuchar predicación en sus celulares? 1, 2, 3. ¿Y para qué tiene ese celular, hermano? Ahora, ya los regañaron, yo creo, en la mañana, ¿verdad? Pero a lo mejor no muchos me van a entender de esto.
y es triste y lamentablemente que no me entiendan acerca de esto de lo que les voy a hablar. Pero ha habido ocasiones, hermano, en las cuales aquí yo he puesto predicaciones y las muchachas a veces se aburren de las predicaciones porque parece que solamente son las únicas en el mundo, las escucho y las escucho y las escucho. Pero al punto que quiero llegar, hermano, y si a usted le ha pasado, qué bendición, pero a veces van más de 3, 4 veces, hermano, que usted escucha el mismo mensaje por el mismo predicador y Dios le sigue hablando de diferente manera. Y esa es una gran bendición de la palabra de Dios, pero qué triste y lamentablemente que hay gente y cristianos que están hartos de escuchar a veces el mismo tema, y una vez les dije, como los niños de allá abajo vienen con esa actitud y dicen, es que esa historia ya me la sé, maestra. Pues se la sabe, pero no ha cambiado nada en su vida. Se la sabe, pero no ha cambiado nada en su vida. Y hermano, la palabra de Dios nos enseña que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Hermano, ¿cuántas veces se nos ha hablado acerca de la confianza en Dios? Y sobre todo el salmista nos da un ejemplo, hermanos, y nos está diciendo de esta manera que son como el monte de Sión, y nos dice de esta manera que no se mueve, sino que permanece. ¿Qué dice, hermanos? Para siempre. Y así debería de ser el cristiano, hermano, pero comienza diciendo con estas palabras que los que confían ¿en quién, hermanos? En Jehová. Y sabe, hermano, que cada uno de nosotros, nuestra confianza debería de estar en Dios, y en algunos, hermanos, se ha llegado a ver su confianza, y lo veíamos este domingo, ¿verdad? En el tiempo de las acciones de gracias, hermanos que llevan más de 30, 35 años en la iglesia, que han sido su confianza en Dios, que han pasado por luchas, han pasado por pruebas, han pasado por diferentes obstáculos en su vida, pero su confianza está puesta en Jehová. Y dice la palabra de Dios que esos hombres, aquel hombre, aquella mujer, aquella señorita que confía en Dios, dice la palabra de Dios que da un ejemplo que es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. ¿Qué dice, hermanos? Para siempre. Y el hermano Jonathan decía, ¿verdad?, acerca de estar pidiendo dinero, de las cooperaciones y todo. Hay algunos que están pensando ya no venir a la iglesia por causa de ello, y hay unos sinvergüenzas que lo han hecho. No hay algunos que lo están pensando, hay algunos que lo han hecho. Dejar de venir, y ya cuando se dejó de pedir, otra vez ya llegaron a la iglesia. Hermano, ¿en quién confías? ¿En quién confías? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué eres inconstante en tus caminos? ¿Por qué no permaneces? Primeramente, hermano, porque tu confianza no está en Jehová. Vienes a la iglesia, te sientas, pero eso no indica nada, hermano. Eso no indica nada que usted esté en esta mañana aquí sentado, pero no quiere decir que porque esté sentado y escuchando la predicación de la palabra de Dios, no quiere decir que ya es un hombre verdaderamente de fe en Dios. Eso se refleja en sus obras, eso se refleja por en lo que usted haga por su Dios, hermanos. Eso se refleja. Y hay algo, hermanos, que siempre les he comentado y siempre les he dicho, hermanos, que aquella persona que dice buscar de Dios, que dice, ¿verdad?, estar su confianza en Dios, hermano, no se va a andar quejando, no va a andar chillando, no va a andar hablando mal de los hermanos, no va a andar ahí teniendo fiesta de lástimas, no va a andar ahí en este caso de rebelde con su pastor, hermanos, no va a andar criticando a su pastor, no va a andar viniendo una vez a la iglesia y después deja de venir y viene cuando quiere y cuando se le antoja y llega a la hora que quiere, hermano. Cuando su confianza está en Dios, hermano, usted y el cristiano empieza a tomar convicciones. ¿Y qué convicciones son las que usted tiene, hermano?
Jóvenes, señoritas, ¿qué convicción usted está tratando de tomar? En estos días he estado recalcando mucho a las señoritas del colegio. Señoritas, ¿qué convicciones vas a estar tomando dentro del servicio a Dios, dentro de tu preparación? Porque de nada va a servir de que salgas y después te cases con uno que ni siquiera sirve a Dios. Y tus años se fueron a la basura de estar aquí, en lugar de que ya te debiste de haber casado desde antes, estar, no sé, haciendo algo en tu familia, apoyando a tu esposo, y nada de lo que haces. ¿Qué convicciones vas a tomar? ¿O vas a terminar el colegio, salir y trabajar? Ahora, como cristiano, ¿qué convicciones tiene, hermano? Su confianza en Jehová, ¿qué convicciones lo ha llevado a tomar? Porque los que confían en Jehová, hermanos, y tal vez algunos estarán preguntando, ay, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con lo otro? Hermano, es que la confianza en Dios, la fe en Dios nos lleva a hacer muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña que si nuestra fe fuese como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, muévete y se qué. Pero al momento de hablar de dinero, el que se mueve es otro y no el monte. ¿Sí o no, hermanos? Pero que se habla de ganar almas, el que se mueve es otro, pero el monte no, ahí está. Se mueve el cristiano. Y qué triste, hermanos, y lamentablemente que por eso Pablo, vamos ahí a Efesios capítulo 4. Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, hermanos, miren qué es lo que dice. Efesios capítulo 4. En el versículo 12, del versículo 12 al versículo 14 dice de esta manera, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de qué, hermanos, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿qué dice, hermanos? A la unidad de la fe. Fe es confianza en Dios, hermanos, y dice el salmista que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no sé qué, hermanos, que no se mueve. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hablando de madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién, hermanos? De Cristo, para que ya no, ¿qué, hermanos? Para que ya no seamos niños, que dice, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué, hermanos? Ahora, ¿alguien sabe qué significa? Ya no estamos en la escuela dominical, pero ¿alguien sabe qué significa la palabra doctrina? ¿Alguien sabe qué significa la palabra doctrina? Cuando, ¿verdad? Allá afuera los niños dicen, vamos a la doctrina. ¿Qué están diciendo? Vamos a la enseñanza. La palabra doctrina quiere decir enseñanza y está diciendo, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, por estratagema de qué, hermanos, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de qué. Qué triste y lamentablemente, hermanos, que hay hombres aquí que siguen a otro cristiano y lo siguen más que a su propio pastor. A ver, lo voy a repetir. Es triste y lamentablemente que hombres aquí siguen más a otro hombre que a su propio pastor. A veces le hacen más caso, no sé, al líder de ganar almas, a esto, al otro, allá y acá, pero a su propio pastor no. O aún, aunque no sea líder, a otro hermano llega y le dice, ay, hermano, es que, mire, pues el pastor predicó esto, pero yo mi convicción es esta. Ay, hermano, oye, creo que sí tienes razón. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece.
Y tantos cristianos empiezan a escuchar allá afuera tantas ideas y tantas locuras, y hay algunos que hasta dejan el cristianismo, por lo que, verdad, otras doctrinas empiezan a enseñar allá afuera, y aún otros cristianos dejan de apoyar, porque empiezan a decir, no, es que yo creo que se está haciendo mal uso, y eso no es bíblico, y esto y el otro, y el otro, con perdón de la palabra, verdad, tonto. No, pues sí es cierto, yo también ya no voy a apoyar porque creo que sí le están dando mal uso. Dice el versículo 14 que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué, hermanos? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué dice, hermanos? Las artimañas ¿de qué? Hermano, ¿ya cuántos años lleva y no es capaz de tomar convicciones y de ser fiel a su propio Dios y de que nadie lo pueda mover? Nadie lo pueda desanimar, nadie pueda quitarlo del lugar de donde está. Y a veces, hermano, Dios va a probar nuestros corazones. Dios va a probar nuestras vidas. Si realmente estamos en serio. Como cristianos, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando uno empieza en el cristianismo, los primeros enemigos serán los de nuestra propia ¿qué? Casa. Y luego más adelante nuestro Señor Jesucristo menciona y dice que al que ama más a padre y a madre no es digno ¿de quién? No es digno de mí. Y luego más adelante, hermanos, nos comienza a mencionar que va a haber tropiezos en la vida del cristiano. Pero hay una convicción, hay un punto bien fundamental que Dios nos está dando a conocer, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no, hermanos, que no se mueve. Y lo voy a estar repitiendo hasta que usted se lo memorice, hermanos, para que trate de tomar una convicción de aquella persona que ha decidido confiar en Dios. Pase lo que pase, hermano, no se tiene que mover. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pero qué triste y lamentablemente que llegan ahora después las responsabilidades como cristiano y empezamos a tambalearnos. Empezamos a sentir que la tierra se nos mueve. Pero sí andamos diciendo, no, que mi Dios esto, que mi Dios el otro, que mi Dios acá, que mi Dios allá. Pero al momento de que Dios empieza a tratar de obrar en su vida y a tratar de que usted sea fiel a su Dios, empieza a tambalear. Hermano, pues no, que confiaba en su Dios. A veces, ¿verdad? Los hermanos que han hecho promesa delante de Dios y de apoyar a misiones, empezamos a decir, no, sí, vamos a apoyar a Dios, vamos a apoyar el ministerio de la obra de Dios en poder enviar a más misioneros. Y ahorita ya se está quejando y chillando de que ya no le alcanza, ya no puede. Y empieza a tambalear su fe. Y empieza a bajar su fe. Y deja de apoyar. Y algunos hermanos, recalco, dejan de venir por esa situación. Hermano, pues no, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Hay cristianos, ¿verdad?, que desde la antigüedad y aún desde niños, ¿verdad? ¿Quién recuerda esto, hermano? Desde niños les decían, hey, mira, no te juntes con ese evangelista. Hey, mira, no te juntes con aquella niña, esa parece monja. Y muchos se traumaron, por eso es que traen sus minifaldas con mayones y tantas otras cosas que
no quieren ser como un verdadero cristiano y así se siguen vistiendo. ¿Cuántos recuerdan ello, hermano? Pero empezaron a confiar en su Dios. Y hermanos, dentro de la iglesia siempre va a haber problemas y quiero llevarlos ahí a Primera de Corintios. Recuerden que Corintio era una iglesia carnal. Y Pablo le escribe 2 cartas y dentro del abuso de la cena del Señor vamos ahí a Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 17. Y quiero que sigan, hermanos, con este pensamiento, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Dice el versículo 17, Primera de Corintios 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, ¿qué dice Pablo, hermanos? Les está diciendo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo que, hermanos, para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Divisiones. Y en parte, ¿qué dice? Yo creo que Pablo sabía algunos problemas de los hermanos. ¿Quién no se llevaba con quién? Y dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué, hermanos? Y quiero hablar acerca de ello, de las disensiones. Y dice de esta manera, el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué dice, hermanos? Ya no voy a seguir leyendo, hermanos, voy a dejarle hasta ahí, pero dice el versículo 19, pero es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué, hermanos? Aprobados. Y esto, hermano, a veces estuve leyendo este pasaje y, hermano, con todo respeto, hermano, a veces me puso a temblar. Porque problemas a nuestra vida siempre van a llegar. Pero Dios está diciendo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Pero los problemas y las aflicciones tienen un propósito y dice que para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué dice, hermanos? Aprobados. Y qué triste y lamentablemente que muchos cristianos de aquí estén descartados delante de Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo, hermano. Es triste y lamentablemente que y probablemente, y no espero que sea la mayoría, pero algunos de aquí, delante de Dios, están descartados. Por rebeldía, por orgullo, por arrogancia, por incredulidad, porque la palabra de Dios está diciendo que los que confían en Jehová, y si me da tiempo vamos a ver un poco acerca de ello, hermanos, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Pablo está diciendo que entre los problemas, entre las adversidades, entre las disensiones, dice que a través de estas circunstancias, hermano, se van a hacer manifiestos los que son aprobados delante de Dios. La pregunta es, hermano, ¿usted será aprobado delante de Dios? O con todo el respeto, hermano, solamente viene como un religioso a calentar ese lugar en donde usted está y no sirve para nada. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿O es algo duro de lo que Dios nos está hablando? Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y está diciendo que entre las disensiones, entre los problemas, hay muchos que son descartados.
No apoyan, no vienen, lo que el hermano Jonathan decía y siempre se ha predicado, no vienen a ganar almas, no vienen a la oración, no vienen aquí a doblar sus rodillas al altar, hermano, siempre se queda en su lugar. Y qué triste, hermano, que usted delante de Dios sea una persona que no sea aprobada. ¿Ha visto a aquellos hombres que tienen infinidad de, por ejemplo, cuando tienen muchos borreguitos? ¿Ha visto a ese tipo de gente, hermanos? Cuidan más a veces a los que están más gorditos y a los que están más flaquitos. Sí los cuidan, pero porque a la hora de venderlos, aquella persona que va a comprar no va a comprar un flaco, ¿sí? Solamente nosotros andábamos buscando una vaca medio flaca porque no alcanzaba, porque los hijos de Dios son marros a más no poder, y ni para su propia comida pueden dar algo bueno. Los que son aprobados, y aquella persona que quiere comprar algún corderito, siempre va a ir por el más gordito, por el que tenga carne, el que tenga jugo. El que no, pues ahí déjalo a ver si sigue, a ver si se llega a engordar y le van a meter, le van a tratar de meter medicamento y todo ello. A propósito, hermano, nuestro medicamento es la palabra de Dios, ¿sabes? Pero se ha hecho la pregunta, hermano, ¿yo seré aprobado delante de Dios? ¿Yo seré un hijo aprobado delante de Dios? O cuando hay problemas, o cuando hay circunstancias, simplemente me detengo, no vengo y después vengo. Hermano, deje de engañarse a usted solo. Hermano, no engaña a nadie. Joven señorita, no engañas a nadie. Dios conoce tu corazón y sabe que no eres aprobado delante de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, conocemos nuestro corazón. De hecho, en la mañana estaba leyendo un proverbio y se me olvidó, hermanos, pero la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros conoce nuestra propia amargura, nuestro propio corazón, en dónde estamos fallando. Y hermano, nadie más nos conoce que primeramente Dios y nosotros mismos. Y en esta mañana le pregunto a usted, ¿usted será un hombre aprobado delante de Dios? ¿Un cristiano aprobado delante de Dios? O cuando vienen las circunstancias, las aflicciones, el momento de dar para la obra de Dios, dice que pertenece a la iglesia, pero al momento de hacer todo ello, dice, espérame tantito. En lugar de dar el paso de fe hacia enfrente, retroceden y dan el paso hacia atrás. Como cobarde. Y no hay otra cosa más que decir, hermano, que como cobarde empezamos a decir, pásenle, pásenle. Los demás, pero yo no. La pregunta es, entonces, ¿estaré siendo aprobado delante de Dios? Porque lamentablemente, hermanos, y escúchenme bien, y hermanos, esto no era el tema, pero lamentablemente, por el dinero hay muchas disensiones. ¿Sí o no, hermano? Y empezamos a reparar, ¿verdad? Es que como es tantos y yo y mi esposa nada más somos dos y no como mucho.
Hermano, entonces, no, mejor no, porque si no me van a echar la culpa a mí. No, no, no. Un cristiano que pone su fe y su confianza en Dios, hermanos, no se mueve, no se mueve, permanece, sigue fiel, sin titubear, ahí está. Hermano, sin titubear, ahí está. Y hay alguien que nos respalda, hermanos. Vamos ahí a donde tuvimos la lectura, Salmo 125. Dice de esta manera en el versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice el versículo 2, así Jehová está alrededor de qué, hermanos. Así Jehová está alrededor de qué, hermanos, de su pueblo. Y está diciendo desde ahora y qué, hermanos, y para siempre. Pero qué triste y lamentablemente que muchos vivamos solamente con las migajas. Nos conformamos con venir a la iglesia una sola vez. Nos conformamos. Hermano, usted no tiene necesidad. Hermano, no se ha cansado de que en su vida no pase nada. No se ha cansado de llevar tantos años ahí sentado. Ay, sí, hermano, por eso ya no quisiera venir. No, hermano, no me estoy refiriendo a eso. ¿No está cansado que no pase nada en su familia? ¿No está cansado de que, siga siendo la misma canción de cada 8 días como cualquier religioso devoto a cualquier religión que usted se le venga en la cabeza, de levantarse en las mañanas, bañarse, pararse, no sé, a desayunar o ir al centro como acostumbra a desayunar y venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y hacer como que si nada pasó? Ya escuché al pastor, ya escuché la palabra de Dios y me vuelvo a ir y hermano, y no ha sucedido nada en su vida. Por eso Pablo dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Decía hace un rato, lamentablemente a veces le hacemos más caso a algunos hermanos y a lo mejor hasta que tenemos más confianza. Y se mueven por las decisiones que los hermanos están tomando. Pero usted no toma sus propias decisiones por convicción, en confianza en su Dios. Papá, mamá, ¿qué decisiones vas a tomar para tus hijos? ¿Qué convicciones le vas a dejar a tus hijos? Hay algunos que ya están empezando a moverse, están empezando a perder su confianza en Dios, y aún hasta sus propios pequeñitos ya los están empezando a vestir, dizque con vestidos largos pero bien pegados, y pobres niños ahí marcando su cuerpo. Están empezando a desviarse, están empezando a dejar lo que antes habían creído. Ahora, hermano, la palabra de Dios nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se van a mover por nada. Ni porque en la iglesia tal vez se pida mucha cooperación. A propósito, hermano, sáquese de la cabeza, hermano, que se pide cooperación, hermano. Es la obra de Dios. Yo no sé por qué tanto en insistir, es que se pide mucha cooperación, es que se pide mucha cooperación, hermano. Si no quiere cooperar, pues no venga. Y no es cooperación, es una ofrenda de parte de usted hacia su Dios, que sea de todo su corazón. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. ¿Para qué, hermanos? Para siempre. Hay aquellos jóvenes, señoritas, que Dios los ha llamado y van a llegar aflicciones, y con lo que Pablo nos dice en Corintios,
que a través de esas adversidades, incluso Dios los prueba para ver si son capaces, si son aceptados para la obra del ministerio. Hay tanto joven que, ay, es que sí quiero entrar, es que no, es que sí quiero servir, es que mi mamá, es que esto, es que el otro, es que allá, es que acá. Pues si en verdad confías en Dios, joven, toma decisiones y sirve a Dios. Hermanos, si usted en verdad toma decisiones de poder poner toda su confianza en Dios, pues entonces sirva a Dios con todo lo que tiene y deje de andar criticando. Deje de andar ahí chillando, deje de andar ahí quejándose y dando, hermanos, sobre todo regando su amargura con los demás. Porque una vez un hermano me dijo, ten cuidado con la amargura, porque la amargura es contagiosa. Y sí es cierto. Y sabe que, a propósito, sabe que aquellos que no apoyan son porque se llevan con los que tampoco apoyan. Por eso están así. Porque no apoyan. Y trata a un hermano de llegar, y trata de, hermano, con todo respeto, trata de llamarle la atención en Cristo y con amor, de, oye hermano, ¿por qué no apoyas? Y te ofendes. Pero llega alguien que está de acuerdo contigo y no quieren apoyar, y con él si bien que te juntas. Hermano, ¿en quién estás confiando? ¿En quién? ¿Sabe que lo que nos está diciendo en el versículo 5 dice, mas a los que se apartan tras, ¿qué hermanos? Tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen, ¿qué hermanos? Jehová los llevará con los que hacen, ¿qué hermanos? Iniquidad. Y hermano, una y otra vez, hermano, Dios no puede ser burlado. Y tarde que temprano, hermano, si usted no quiere apoyar, si usted no quiere dar, tarde que temprano Dios va a cobrar. Dios nos va a llamar a cuentas. Y tal vez sea por un carro que usted quiere comprarse y no apoyar. Hermano, no se lo deseo, pero en un choque se puede ir. Y ahí, y estarás chillando por ese carro que tanto sudor y esfuerzo quisiste comprar, y Dios te va a decir, esto no hubiera sucedido si tú me hubieras sido fiel. Porque la palabra de Dios está diciendo que más los que se apartan tras sus perversidades, dice la palabra de Dios. Una de dos, o confías en Dios y eres como el monte de Sión que no se aparta, y venga lo que venga, vas a ser fiel a tu Dios en todos los ámbitos que tú quieras, hermano. Y de lo que más se habla, hasta en dinero. Y si te apartas tras tus perversidades, no, es que yo no voy a dar porque yo también tengo necesidades, yo tengo que construir una casa, yo tengo que comprar un carro, yo tengo que... Haz tu gana, hermano. Porque la Biblia está diciendo, más a los que se apartan tras sus perversidades, dice la Biblia, Jehová, ¿qué hermanos? Dios mismo los llevará con los que hacen, ¿qué hermanos? Iniquidad. A propósito, ¿han leído Proverbios, hermanos? Nos habla que el fin de los malos hasta ahí se acaba. ¿Y de qué les sirvió tanto? Y el que confía en Dios, hermano, oh hermano, el que confía en Dios no pone pretextos. Hermano, ¿por qué no viene la oración? Es que tengo harto trabajo. Y no confías en Dios, que si dejas ese trabajo, Dios te va a dar más. A propósito, hermanos, yo solamente les voy a dar, y no soy el ejemplo, hermano, pero tomamos la decisión de hermanos, estaban allá hablando y dando para el plafón. Y yo dije, ay Señor. Y dije, Señor, pues vamos a confiar. Y sabe que, hermano, cuando uno confía en Dios, Dios se encarga. Y
Dios sabe, hermanos, no me dan mucho en la iglesia. Tomé la decisión con mi esposa, le dije, vamos a apoyar. ¿Y de dónde si no tenemos? Digo, pues vamos a confiar. Y Dios nos empezó a dar unos pequeños trabajos ahí. Y todo eso, hermano, lo estamos metiendo para la obra de Dios. Porque los que confían en Jehová, dice la palabra de Dios, y hermano, usted que tiene harto trabajo, ni da, y ni viene, y todavía pone pretextos, y se queja porque están pidiendo mucho. Y son pocos, hermanos, los que confían en Jehová, y los que, hermanos, no me van a dejar mentir, los que han decidido poner su confianza en Dios. Díganme cuándo Dios les ha defraudado. Díganme, hermanos. Y hay aquí, hermanos, que ya empezaron a poner realmente su plena confianza en Dios, han empezado a dar, han empezado a ganar almas, y yo les pregunto, o acérquese a ellos, pregúntenle cuándo Dios los ha defraudado. Y hermano, y no están amargados, no están quejándose, que están diciendo, es que se pide mucha cooperación, y hermano, a veces son dos igual manera, y siguen dando, y hay otros que son dos y se siguen quejando, y luego a veces son los que más comen, son a veces los que hasta tratan de esconder la comida y se llevan un plato a su casa, y no les da vergüenza, porque su corazón se ha cauterizado, porque su confianza no está en Dios, porque la palabra de Dios nos dice que te has apartado detrás de tus perversidades, estás siguiendo tu perversidad, tu necio corazón, y no estás siguiendo la voluntad de Dios, no estás oyendo el consejo de parte de Dios, que Dios quiere para tu vida, para poder bendecirte, para poder engrandecerte. ¿Sí me está entendiendo, hermano? De hecho, hermano, vamos ahí a Salmos 119. Salmos 119. Mire qué es lo que dice el versículo 11. En mi corazón, ¿qué dice, hermanos? Ahí estaban cerquita, hermanos. Salmos 119, versículo 11. Dice, en mi corazón, ¿qué dice, hermanos? He guardado, ¿qué, hermanos? Los que confían en Jehová. Dice, en mi corazón he guardado tus ¿qué? Tus dichos. Porque aquella persona, hermanos, que confía en Jehová, va a empezar a retener la palabra de Dios y va a empezar a llevarla y a ponerla por obra. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra quién, hermanos, para no pecar contra ti. Y sabe, hermano, que cada vez que nosotros desechamos la voluntad de Dios, ignoramos el consejo de parte de Dios, hermano, no estamos siendo obedientes a la voz de Dios, y lo contrario, estamos pecando delante de nuestro Dios. Pero es tanto pecado que hemos cometido en nuestra vida que usted ya no siente nada. Es tanta maldad que ha llevado en su corazón que usted ya no siente nada. Ya no siente nada si los demás dan y usted no. Ya no siente nada si los demás ganan almas y usted no. Ya no siente nada si los demás son fieles a Dios y usted llega a la hora que usted quiere. Y sin vergüenza todavía viene hasta allá atrás, y mujeres hasta con sus tacones y se pasan hasta acá enfrente. Ya no siente nada. Y no se da cuenta que está pecando delante de Dios y está acarreando ira para su propia vida y sigue acarreando ira para su propia vida, y hasta que llega el momento cuando cansamos la gracia de Dios, cansamos la paciencia de Dios, entonces es cuando Dios empieza a tratar con nuestros corazones. Y Dios, dice la Biblia, que nos empieza a llevar con los que hacen maldad. ¿Te gusta, hijo? Bueno, ahí está entonces. Pero aquel que confía en Dios dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no, ¿qué, hermanos? Para no pecar contra quién. Hermano, ¿será un pecado que usted no apoye? Hermanos, ¿será un pecado que usted no apoye? Porque una de dos, la Biblia nos enseña, o el que está contigo construye o desparrama, ¿sí o no? Son dos cosas, no hay lugar neutro.
No hay lugar neutro, hermano. O apoyas o simplemente desparramas. Y por lo contrario se ve, hermano, porque como no apoyas, estás hable y hable y hable y hable y hable. Pero dice la palabra de Dios que aquella persona que confía en Jehová su Dios, guarda los dichos en su corazón para no pecar contra quién, hermanos. Para no pecar contra él. Vamos ahí, hermanos, a un poquito atrás en el capítulo 112, Salmos capítulo 112. Miren qué es lo que dice el versículo 1. Salmos 112, 1, rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Y en sus mandamientos se deleita en gran, ¿qué, hermanos? Se deleita en gran manera. Bienaventurado, la palabra bienaventurado, hermano, quiere decir doblemente bendecido, doblemente feliz. Dice, el hombre que teme a quién, hermanos, que teme a Jehová y en sus mandamientos, ¿qué, hermanos? Se deleita. ¿Yo por qué tengo que ir a hacer el aseo? ¿Yo por qué tengo que ir a trabajar, a colar? Que lo hagan los demás. ¿Yo por qué tengo que ir a apoyar, a pintar? ¿Por qué tengo que mandar a mis hijos a pintar el templo? Que lo hagan los demás. ¿Yo por qué tengo que, verdad, estar apoyando ahí a esos hombres? Pues que Dios, si Dios los llamó, que Dios los sustente. ¿Yo por qué tengo que ir a la oración? Si es líder, tiene que venir a la oración. Y no meramente de un ministerio, si es líder de casa. El varón debería de estar aquí, velar por su familia, velar por sus hijos. Pero recalco, como no le interesa, prácticamente casi está entregando a sus hijos a Satanás. Ahí está. Porque una de dos, o se los entregas a Dios y pides por tu familia a Dios, o le dices al diablo, pues ahí está. Nada más no me los amayugues tanto. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y dice la palabra de Dios que es doblemente feliz. Y hermano, ¿usted por qué anda amargado? ¿Por qué no confía en Dios? ¿Usted por qué anda quejándose? ¿Por qué no confía en Dios? Así pase lo que le pase, ¿por qué los... Hermanos, la misma gente de allá afuera se da cuenta. Oigan, ¿por qué ustedes los cristianos no lloran cuando muere un familiar? No hacen tanto pancho. La respuesta es, porque nuestra confianza está en Dios de que algún día lo veré en el cielo. ¡Gloria a Dios! Porque no es una pérdida, hermanos, solamente estamos de paso en este lugar y lo voy a ver en el cielo. Pero a la hora de pedirle que Dios haga obra en su vida y venga y entregue su corazón delante de Dios, dice, espérame tantito, déjame lo pienso 2 veces, déjame platico con la almohada, déjame veo a ver si tengo tiempo, déjame veo a ver si puedo. Y allá afuera damos una fe de hipocresía. Allá afuera damos una fe de hipocresía, que realmente confiamos en Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente confía en su Dios? Entonces, ¿por qué anda amargado si confía en su Dios? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se queja si confía en su Dios? Es que yo no dije que confiaba en Dios. Creo en Dios, como las personas, ¿verdad? Que hoy en día ya no se llaman católicos. Ya me he encontrado a muchos de esos. Es que ya no soy católico, nada más soy creyente. Es que yo ya no soy cristiano bautista fundamental, ya nada más soy creyente. Bueno, pues si eres creyente, entonces demuéstralo, hermano. ¿O crees solamente de labios para afuera, pero de corazón no? Y dice el versículo 7 de esta manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y dice el versículo 7, no tendrá temor de malas, ¿qué, hermanos?
noticias, y dice la palabra de Dios, su corazón está, ¿qué, hermano? Su corazón está, ¿qué, hermano? Su corazón está firme. ¿Confiando en quién, hermano? Confiando en Jehová. Por eso le decía hace un rato, hermano, la hora de apoyar, sentimos que el mundo se nos tambalea. Pero ¿qué no la Biblia dice que el que confía en Dios, su corazón está firme? El problema es que estamos tan arraigados a este mundo que sigue usted pensando que la venida de nuestro Señor Jesucristo tarda. Y sigue siendo la misma en cada uno de nosotros. Y para muchos después de este mensaje, igual, como cada 8 días, van a salir y como si nada hubiera pasado. Se van con la misma convicción, pues digan lo que digan, no voy a apoyar. Prediquen lo que prediquen, no voy a apoyar. Digan lo que digan, no voy a ir a la oración los días viernes, porque va a seguir poniendo sus muchos y 1000 pretextos. Pero aguas. Porque hay algo que se acaba, y es la paciencia de Dios. De hecho, estaba buscando el pasaje porque lo perdí. Pero hubo un tiempo en que el pueblo de Israel, escuchen bien, hubo un tiempo en que el pueblo de Israel tuvo que decirle, no me acuerdo si fue a Moisés, pero tuvo que decir que ya Dios no le hablara a su pueblo, que mejor le hablara a través de su profeta, porque cada vez que Dios hablaba personalmente al pueblo, el pueblo sufría devastación. Y ellos prefirieron mejor escuchar la voz de Dios por medio del profeta. Y a usted, hermano, le conviene escuchar la predicación de Dios por medio de su pastor, que a que Dios trate con usted. Le conviene, hermano. Y no es una amenaza, no, al contrario, abra los ojos. Es una bendición para nosotros mismos. ¿O no, hermano? ¿O no? Dígame si estamos mintiendo, y si no, pues ¿de qué? ¿Para qué le hacemos al cuento, hermano? ¿Para qué le hacemos al cuento? Dígame, hermano, si va realmente a confiar en Dios, y si no, hermano, sinceramente aquellas personas como que son de pocas palabras, y si no, hermano, ¿para qué le hace el cuento? ¿Para qué le juega al cristianismo? ¿Para qué quiere engañar a los demás, incluso aún hasta su propia familia, hermano? ¿Para qué le juega? Sabiendo que, hermano, no vamos a poder ganarle a nadie, hermano, no estamos engañando a nadie más, hermano, no estamos aquí nos estamos engañando a nosotros mismos. Ya deje de engañarse año tras año, hermano, año tras año sigue en su misma vida. ¿Qué dice Proverbios? Vamos ahí, hermanos, vamos ahí a Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice el versículo 15 de esta manera. Proverbios capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos? El camino del necio, y aquí está, hermano. Aquí está, por eso sigue como sigue. Por necio y no querer poner su confianza en Dios. El camino del necio, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Léanlo todos juntos. El camino del necio es, ¿qué, hermano? Es derecho. Y nada más pregúntele, hable con esa persona necia que no quiere escuchar. Para él, todo está bien. ¿Sí o no, hermanos? Y con todo respeto, a veces hasta caen mal escucharlos hablar. Hermano, yo he escuchado hablar mal, y que con todo respeto, hermano, me han caído mal. Porque no puedo creer cuánta es su necedad. Y no puedo creer que sean más altivos, orgullosos
que con todo respeto lo voy a decir, escuche bien, que ni la misma palabra de Dios puede hacer algo en sus vidas. Y a pesar de que la Biblia dice que es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne entre los pensamientos, pero qué triste es que usted sea más duro y se amarre más fuerte y no obedecer a la palabra de Dios. Porque dice el camino del necio. Mano, ¿por qué no viene a orar? Es que esto, es que el otro, es que allá, es que acá. Necio. Para ti está bien dejar porque tienes trabajo, porque tienes cosas que hacer, porque esto y porque el otro, porque para ti crees que es justo, pues es derecho, porque eres necio. ¿O no? ¿No está diciendo eso la Biblia, hermano? No soy yo, dice la palabra de Dios. El camino del necio es derecho, ¿qué, hermanos? En su opinión, más el que obedece el consejo que dice, hermanos, es sabio. Y luego dice el necio, el versículo 16, al punto da a conocer, ¿qué, hermanos? Su ira. El necio al punto da a conocer, ¿qué, hermano? Su ira. Después empieza a mostrar por qué está enojado. ¿Sí o no? ¿Cuántos hermanos no les han llegado así? Y a propósito, hermanos, si algún hermano le llega así, mire, dígale que le preste su hombro, no sé, pero de alguien de allá afuera. Usted no le preste su hombro a ese tipo de gente, hermanos. Porque le va a empezar a contar toda su amargura. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 15, hermanos. Proverbios 13, 15. Recuerda, hermano, dice la palabra de Dios que el que confía en Jehová es como el monte de, ¿qué, hermanos? De Sión, que no se mueve, sino que ¿qué? Que permanece para siempre. Proverbios capítulo 13, versículo 15 dice, el buen entendimiento da, ¿qué, hermanos? Da gracia. Mas el camino de los transgresores, ¿qué dice, hermano? Por eso es que tu cristianismo, hermano, lo traes arrastrando, lo traes como chancla vieja y ya no puedo más. Porque es duro vivir la vida cristiana, hermano, cuando uno no entiende, cuando uno es necio, cuando no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Dice el versículo 15, el buen entendimiento da, ¿qué, hermanos? Da gracia. Y hay algunos aquí, hermanos, que cierran su entendimiento y dicen, pues sí, pero no. Entonces, ¿cómo vas a hallar gracia, hermano? ¿Por qué razón te mueves cada rato? Estás, luego no estás, apoyas, luego no apoyas, luego te quejas, luego te amargas, luego esto y luego contagias a los demás, luego le quieres echar ganas y los demás ya no creen en ti. Porque ya te diste a conocer. Y dice la palabra de Dios que el buen entendimiento da gracia, pero más el camino de los transgresores, ¿qué, hermano? Es duro. Y quejándose de la vida y quejándose, pues, hermano, ¿cómo? Pues si no tiene la gracia de Dios, su confianza no está en Dios. Y va para acá y va para allá y esto y el otro. Hermanos, son como aquellos obreros que no quieren ser obedientes a sus pastores y agarran y se van y porque dicen que ya estudiaron y ya esto y ya lo otro y tratan de tomar iglesias y tratan de levantar iglesias. ¿Y por qué andan como andan, hermano? Porque no hay gracia en sus vidas, no hay bendición en sus vidas. ¿Por qué? Porque no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Y hermanos, si usted no quiere ser obediente a la palabra de Dios, va a suceder lo mismo con su vida. Va a andar para acá, para allá, quejándose. Su camino siempre va a ser duro y difícil. Vivió una vida cristiana muy difícil que hasta quisiera que lo pusieran en el libro de Hebreos. Ay, este hermano sufrió tanto. Pero un hermano, un pastor en el colegio que nos enseñaba, nos decía, si tú vas a sufrir eres por menso. Así nos decía. Porque la Biblia nos promete que aquel que se dedica a hacer la obra de Dios, Dios se encarga. Y si Dios no se ha encargado contigo, pregúntate por qué.
Tú no quieres hacer caso. Es una tontería y él nos decía, ¿para qué le juegas? Si no vas a ser obediente, mejor salte. Si no vas a hacer lo que Dios te pide, mejor salte. Y qué bueno, a veces decimos, qué lástima por aquellas personas que dicen, pues es bonito el cristianismo, pero yo prefiero el mundo. Qué bendición para ellos. Porque toman una decisión y no están jugando entre sí, entre no, entre sí, entre no, entre sí, entre no. Y es más lamentable de un cristiano que está jugando entre sí, entre no, entre sí, entre no. Hermano, ponga su fe y su confianza en Dios, y dice la Biblia, y sea como el monte de Sión. Un cristiano que ya no se mueva, un cristiano que no sea desanimado, un cristiano que simplemente no sea arrastrado por la amargura de alguien más, por el desánimo de alguien más, que deje de apoyar porque alguien más ya no está apoyando. No, hermano, que no sea un cristiano que se mueve, sino que sea un cristiano fiel, firme, que no se mueva para ningún lado, que siga adelante, viendo, hermano, y sobre todo confiando y teniendo esa certeza y esa seguridad de quién es aquel a quien usted está sirviendo. Porque eso se nos va de la cabeza. Vemos solamente al pastor, y a algunos ya hasta el pastor les cayó gordo. Ay, es que el pastor nada más pide, y pide, y pide, y pide, porque nada más lo ves a él. ¿Sí o no, hermanos? No se engañe ya, sí o no. Y en esta tarde debe de venir, doblar sus rodillas y decir, Señor, sí es cierto, ya tengo que dejar de estar engañándome, no estoy confiando en ti, y por eso estoy que ando para allá y que ando para acá. ¿Por qué, hermano? Porque no está su confianza en Dios. Cierre sus ojos, hermanos, y venga al altar. No se quede en su lugar, hermano. Hermano, no se quede en su lugar. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. ¿Para qué, hermanos? Para siempre. Confía en su Dios. Ponga su fe y su confianza en Dios. Que sea un cristiano firme dentro de la iglesia. Aún como los cristianos de antes tenían a los apóstoles como columnas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran personas que no se movían, estaban firmes en sus convicciones. Toqué un punto hace un rato, hermanos, de estar dejando convicciones. Hay cristianos que ya están empezando a vestirse como quieren. Incluso, y todavía lo peor, dejar que sus hijos se vistan como quieran. Entonces, ¿qué convicciones tiene, hermano? ¿Qué confianza tiene usted en su Dios? Eso indica que solamente está viviendo un cristianismo con religiosidad. Está viviendo un cristianismo con religiosidad. Un cristiano que realmente confía en su Dios es un hombre que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Dios dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Hermano, todo este tiempo has estado apartándote tras tus perversidades de tu propio corazón, los pensamientos de tu propio corazón. ¿Por qué no vienes a Dios y le dices, Dios, yo no quiero que algún día me lleves con los malos? Yo no quiero que un día termine en malos pasos. Señor, yo no quiero que un día mi pecado me alcance. Hermano, porque aquel que no apoya, aquel que no está de acuerdo, comete pecado delante de su Dios.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, pecado tras pecado en su vida. Joven señorita, pecado tras pecado en tu vida. ¿No te has cansado? ¿No te das cuenta que no estás jugando con un Dios como los santos que la gente cree allá afuera, que no hace nada? Estás jugando con el Dios vivo y el Dios verdadero. Y tarde que temprano, Dios va a llegar a tu vida. Empieza a guardar los dichos y los mandamientos de Jehová en tu corazón. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Un cristiano que ya no se mueva. Si ha decidido servir a Dios, sirve a Dios. Joven, señorita, si Dios te está llamando, sé fiel, confía en Dios y sé como el monte de Sión. No estés jugando que sí, que no, que sí, que no. Hermano, hermana, si Dios ha tocado tu corazón a ser fiel, confía en Dios y sé como el monte de Sión, que permanece para siempre. Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Padre Celestial, te ruego, Señor, en esta tarde, nos ayudes, mi Dios, a poner nuestra confianza en ti. Nos ayudes, Padre Celestial, a ser como el monte de Sión, porque qué triste y lamentablemente que al paso del tiempo, y tal vez para muchos, mi Dios, en algunos años no muy lejanos, algunos dejarán de venir a la iglesia. Algunos ya no estarán, Señor, en este lugar. Padre, ayúdanos, mi Dios, a reconocer que realmente no estamos confiando en ti. Por favor, Padre, te rogamos que cambies nuestro corazón. Mi Dios, vacíanos de nosotros mismos, de todo nuestro egoísmo, nuestro yo, Padre, sabiendo que en este mundo somos pasajeros y nada de lo que podamos obtener nos vamos a llevar, Señor. Algún día estaremos delante de ti, Señor, dándote cuentas. La palabra nos enseña que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, Padre, y estaremos contigo. Ayúdanos a no perder esa noción, a no ser movidos, Padre, aún de nuestras propias convicciones. ¿En qué es lo que hemos creído, Padre? Por favor, te pido estas cosas en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.